Tengan todos un buen día, gracias por estar en esta exposición. En este video estaremos hablando sobre las variaciones lingüísticas que ha tenido el lenguaje. Desde tiempos anteriores, año 15, siglo XV, siglo XVI, teníamos un lenguaje totalmente diferente al de ahora. Una de las variables que vamos a tomar en cuenta es la variable diatópica. Cuando hablamos de variable diatópica estamos hablando de tópico. Cuando nos referimos a tópico estamos hablando de lugar, región, países. Por ejemplo, en un país, por ejemplo en Chile, si nosotros queremos ofrecer un café, lo llamamos de esa manera. ¿Te serviría o se te provoca tomarte un café? Eso sería en Chile. Pero si nos vamos a la región de Cuba, estaríamos diciéndole, ¿se te antoja un tinto? La palabra café y tinto vemos que tiene un cambio, una variable, pero estamos refiriéndonos a la misma comida. Es lo mismo que en nuestro país nosotros le llamamos sorbete y en México le estaríamos llamando nieve. Y nos estamos refiriendo siempre a la misma comida. Esto es alguna de las variables diatópicas. Según la región donde nos encontremos, así va a ser la variable de estas palabras. También podemos tomar en cuenta la variación diafásica. Cuando hablamos de variación diafásica, estamos hablando según las funciones. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando hablamos de las diafásicas, nos referimos a la intercomunicación que hay con las demás personas. Cuando somos profesionales, adoptamos una jerga diferente a lo que es nuestro habla. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a un mismo nivel profesional, comenzamos a hablar de esa manera, con palabras técnicas, palabras más formadas, etcétera. Por ejemplo, si queremos presentar al jefe, una persona con una jerga profesional estaría diciendo, disculpa, te presento a mi jefe, o él es nuestro jefe, es quien se encarga de nuestra empresa, etcétera, ¿verdad? Pero una persona, según la función que tenga, estaría diciéndole, por ejemplo, un joven que no tenga un nivel profesional o académico, estaría diciéndole de una manera, él es el jefe. Entonces, el hecho de ser profesionales también tiene mucho que ver cuando sabemos en qué momento podemos hablar de una manera más culta y cuando nos referimos a nuestro amigo, a la persona que le tenemos mucha confianza. Nuestra forma de hablar cambia en su totalidad. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a nuestro amigo, le podemos decir, hey, se te olvidó el pastel de la fiesta. Pero a una persona que es totalmente profesional o no tenemos ese nivel de confianza, no vamos a hablarle de esa manera. Estas son algunas variaciones diafásicas según la función o el lugar donde nos encontremos involucrados. Esos son los cambios de lenguaje que dependen según las circunstancias en las que estemos. También tenemos la última variación, que sería la diastrática. Cuando hablamos de la diastrática, son todas las modalidades que nosotros, bueno, los hablantes tenemos según los estatus sociales. Tenemos un lenguaje culto, lenguaje estándar y un lenguaje vulgar. Cuando hablamos de un lenguaje culto nos estamos refiriendo a un lenguaje más caracterizado, o sea que tiene una forma de corrección, un lenguaje, una sintaxis, en la forma más estructurada para poder referirnos a otras personas, para poder hablar con otras personas. Este es un lenguaje totalmente culto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo usos de comas, usos de signos de interrogación, usos de entonación en signos de admiración, etcétera, ¿verdad? Entonces este lenguaje culto se refiere a eso, a la manera en cómo, de la manera estructurada y profesional que estamos hablando para referirnos o comunicarnos con las demás personas. Un nivel estándar es el nivel que prácticamente toda la sociedad lo tiene. Es extendido en todos los ámbitos. Se utiliza en la comunicación más que todo oral
y escrita, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo de una manera siempre estructurada, pero con algunos rasgos de nuestra región. Y luego tenemos por último el nivel vulgar. El nivel vulgar, que es el nivel cultural y educacional más bajo, ¿verdad? Las características de este nivel vulgar son las palabras que se han tomado prácticamente personas que no tengan un nivel de estudio, como palabras utilizadas en la calle o niveles totalmente bajos. Por ejemplo, en nivel culto podemos estar diciendo cuando nos identificamos o pertenecemos a un grupo de personas de una actualidad diferente, o sea, profesionales. Y en el vulgar, un ejemplo puede ser: mi cuñado no ha venido a saber si estará en su casa, voy para allá o para allá. Entonces estamos utilizando palabras o pequeños acortes en algunas palabras para poder referirnos a los demás. Este sería un nivel vulgar que utilizamos o utilizan algunas personas. Bueno, esta es mi presentación. Espero haya sido de mucho aprendizaje. Pasen feliz día y muchísimas gracias.